¿Ha leído usted los periódicos? En estos países árabes realmente tampoco quieren escuchar la palabra de Dios. Lo único que podemos ver a través de las noticias es que también se están aniquilando a todos aquellos misioneros que llevan la palabra. Son muertos solamente por llevar la palabra de Dios. John Bunyan le pasó algo curioso, por decir la verdad del Evangelio. Fue golpeado, dice este hombre, fue apresado y encarcelado. Pero sucedió algo curioso. Del interior de aquella cárcel humedecida por el tiempo, ¿sabe qué salió? La obra llamada El progreso del peregrino. No sé si ustedes la han leído. Una obra clásica, preciosa. Este bestseller, si le llamamos así, desde entonces hasta el día de hoy, está recorriendo el mundo. Y en él también se habla de la palabra de Dios. Interesante. Hermanos, nuestra voz puede ser callada por los hombres, por la violencia, por todo lo que sea. Pero la verdad de Dios, como estábamos estudiando, siempre va a resplandecer. No se puede tapar ni con un dedo el sol. Y así es la palabra de Dios. Siempre seguirá desde aquellas épocas antiguas hasta el día de hoy. Una de las características más distintivas del antiguo Medio Oriente, recuerden que era la práctica de formar alianzas entre un pueblo y otro pueblo. ¿Para qué? Para fortalecerse y de esta manera no ser atacado, y si eran atacados, defenderse. Y la historia también cuenta, por un lado, que Acab no pudo derrotar a Siria cuando tuvo su oportunidad. No pudo hacerlo. Y lamentablemente, cuando no mató al enemigo, ¿qué pasó? El enemigo lo mató a él. Cosas que suceden, ¿eh? En este texto podemos ver también, por otro lado, la hija de Acab estaba casado con el hijo de Josafat. Esto se determina en 2 de Crónicas 21, del 1 al 7. No lo vamos a leer. Sin embargo, les digo que no sorprende su alianza con Acab para esta batalla. Porque muchas veces sucedía eso. Alianzas entre reyes en una manera tan especial solamente para tener poderío. Ahora vemos acá en la historia. Acab y Josafat eran consuegros, pero entre ellos había una diferencia. Hasta en las mejores familias, ¿no? Hay diferencia. Unos buenos, otros malos. El rey Josafat quería saber qué cosa, la voluntad de Dios respecto a lo que iba a producir aquella batalla. Así que él indagó de los profetas que ministraban a Acab. Recuerden que los profetas de Acab eran una tira de fanfarrones, de mentirosos, que siempre ellos hablaban lo que más le convenía al rey. Y claramente se dice que los profetas paganos complacían los deseos de los reyes. Y generalmente, ¿qué ofrecían? Victorias. Qué triste, ¿no? Por un plato de lenteja, esta gente se podía vender. Entonces vemos que las promesas sonaron huecas para Josafat. ¿Por qué? Él quería escuchar prácticamente a un profeta del Señor. Y no un profeta barato, a uno que se vende. Micaías era el único profeta disponible en aquel entonces. Pero sin embargo, estaba preso. Hablábamos de Pablo, ¿no? Preso también, llevando el evangelio a todas partes de la cárcel. Y este hombre también dice que estaba preso. Enviaron por él y le pidieron su mensaje. Hay veces los hombres, cuando están en esa situación, cuando son fieles al Señor, las cosas las van a decir por su nombre. No van a callar nunca. Sin embargo, hermanos, sabemos que la unión hace la fuerza. No sé si lo tiene ahí. El impío Acab estaba bien complacido de gozar de la ayuda del piadoso Josafat. Pero esta cesión por parte del último
solo podía acabar ¿en qué? En vergüenza y derrota. Y es verdad, cuando uno se asocia con el enemigo, al final va a terminar ¿en qué? En vergüenza, en derrota. Cuando nosotros tenemos a Dios por delante, la victoria es nuestra. Y siempre ha sido así. Desde el Antiguo Testamento, cuando estos hombres salían a luchar, dice que Jehová de los ejércitos era el que peleaba, y no ellos. Ellos se llevaban la victoria, pero era él. Sin embargo, Josafat anhelaba poder consultar a un verdadero profeta, y este se llamaba Micaías. ¿Quién era Micaías? Micaías dice que era un noble hombre. Primeramente era noble. Tenía algo de osadías de Elías. Elías era un hombre osado. Por otro lado, la característica que le dan a este hombre era un hombre santo, que conocía la mente del Señor. Hemos dicho que santo es aquel que es apartado para los planes de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y Micaías tenía esa característica de ser apartado para Dios. Por esa misma intimidad que él tenía con él, es que él conocía la voluntad de Dios. Es por ello, hermano, que hasta su nombre tiene un significado. Significa su nombre, ¿quién es como Jehová? Pregunta, ¿quién es como Jehová? Aquel que tiene el corazón, aquel que tiene la voluntad de Dios en él, aquel que tiene el privilegio de permanecer firmes y llevar adelante la palabra de Dios, aún a costa de su vida. Ese entonces era Micaías. Mire lo que dice el versículo 8. Vamos a jugar con los versículos, no vamos a leer todos. Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar. ¿Y qué más dice? Pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Y dicen que se llama Micaías. Realmente este hombre, ¿qué es lo que quería? Que se le profetice cosas favorables. Decimos que él en su carácter tenía mucho de Dios. Entonces no tenía por qué profetizar cosas buenas a un hombre malo. Era un profeta. Y un profeta es aquel que es portavoz y representante de Dios. Era eso él. Como profeta representaba a Dios. Sin embargo, dice que él fue desafiado en medio de un tiempo oscuro de corrupción espiritual. Él fue desafiado en medio cuando los oídos eran sordos para escuchar la palabra de Dios. Cuando era fácil abandonar la palabra de Dios y predicar otras cosas que estaban de moda. Hoy en día no sucede lo mismo. Muchos también están abandonando la palabra de Dios y lo que quieren oír sus oídos es solamente lo que está de moda. Por eso que el título de la prédica es Cuando la palabra de Dios pasa de moda. ¿Qué cosa hace la gente? Oídos sordos. No le interesa. Quieren que se le diga las cosas bonitas como este rey. Entonces vemos acá, hermanos, que fue desafiado a hablar cosas aceptables, cosas cómodas, cosas positivas que hagan sentir bien a este rey. Ahora, ¿sería este el mensaje de Jehová? Que se haga sentir bien a la gente, al rey, a las personas, a la iglesia. De ninguna manera. La palabra de Dios dice que es una espada, que cuando penetra, penetra hasta el fondo, hasta las coyunturas, hasta los huesos, y discierne, ¿qué cosa? La intención del corazón del hombre. Entonces, en esta historia nos enseña unas siguientes verdades. Primero, somos tentados a complacer al hombre. Usted como siervo, hermano, si es fiel, va a tener un momento en que va a ser tentado a complacer al hombre. ¿Cómo va a responder? Versículo 13 nos dice, miren conmigo, y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes a favor del rey. Así que ya sabes, ¿ah? Si todos los profetas dicen lo mismo, tú también tienes que decir lo mismo. Ya sabes. Te ruego que tus palabras sean como la palabra de uno de ellos. Mira el caraduro este. Y que hables favorablemente. ¿Sí? Así que la mayoría habla esta cosa, tú también tienes que decir.
¿Sucederá esto en la iglesia de Cristo? Que de 100 miembros, que 80 quieran escuchar barrabasadas, los otros 20 que quedan se adapten a ellos. De ninguna manera. Tenemos que ir contra esa mala enseñanza. Gracias a Dios que estamos estudiando las epístolas de Pablo y estamos viendo de los problemas que estaban pasando en las iglesias, como ahora lo vemos en Colosas. Ahí es que está fuerte. El mensajero que le fue enviado de parte del rey para llamarlo, ¿qué trató de hacer? Persuadirlo, cambiarle la mentalidad, para que dijera cosas que le complaciera al rey, como había hecho con otros profetas. ¿Recuerdan ustedes a Daniel y sus amigos? También no era algo parecido. Siempre la corrupción, hermanos, ha estado de boca en boca y de tiempo en tiempo, hasta el día de hoy. Vaya usted y prenda su televisor y vea en los gobiernos. En tal país, no voy a hablar nombres, corrupción. ¿En quiénes? En los gobernantes, en los que están en poder. Y todos son corruptos. ¿Qué cosa quieren? Solamente dinero, dinero y dinero, porque están metidos en aquello. Pero sin embargo dice que el creyente debe de responder con fidelidad a la verdad de la palabra de Dios. ¿Es así? La palabra nos manda. Miren lo que dice el versículo 14. Entre otras cosas. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Hay que ser valiente, ¿ah? Yo voy a hablar solamente lo que diga la palabra de Dios. En cierta oportunidad también dice que Martín Lutero pasó por algo parecido. Por decir la palabra de Dios, todo el mundo estaba en contra de él. Todo el mundo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Martín Lutero? Entonces yo estoy contra todo el mundo. Valiente. Si todo el mundo está contra usted, hermano, por llevar la palabra de Dios, ¿qué importa? Arriba está aquel que está a su favor. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria. ¿Qué podemos aprender de esta respuesta? Solamente hablaré lo que dice la palabra de Dios. El siervo fiel nunca, recuerde, deja de declarar todo el consejo de Dios. Grábeselo. El verdadero siervo de Dios no renuncia a decir la verdad de Dios. En todo tiempo, peligro, en tiempos de angustia, de dolor, de sufrimiento, tiene que decir. Aún cuando se piensa que la palabra de Dios ha pasado de moda, como en estos tiempos. Es que quiero escuchar solamente cosas que me animen, que me motiven, que digan que soy buena gente. Porque yo no le hago daño a nadie. Yo diezmo, yo doy. Hermano, la palabra de Dios no puede ser pisoteada jamás. Hay una cosa interesante cuando Jeremías dice en Jeremías 23, 28, el profeta que tuviese un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra. ¿En qué forma? Con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. En una palabra, al pan, pan, al vino, vino. Tenemos que darle prioridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es manejada engañosamente cuando se aparta de su verdad. Cuando en realidad, hermano, es engañosa y es mentirosa y es solamente para motivar corazones vanos. Cuidado. Observe la conversación entre el rey Acab y Micaías. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galata a pelear o debemos de desistir? La conversación. Y le respondió, sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en mano del rey. Versículo 16. Entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? La pregunta. Y él respondió en una manera fuerte, vi a todo Israel esparcido por los montes, es como ovejas sin pastor, y el Señor le dijo, estos no tienen, ¿qué no tienen? Pastor. Hermanos, acá está viendo usted entonces lo que está pasando.
Micaías declaró que el pastor de Israel, el rey Acab, moriría y que su ejército sería esparcido. Prácticamente le está diciendo que hay una verdad. Tú, como líder, no estás en condición de ser ejemplo. ¿Sabes lo que te pasa? Vas a morir. Entonces aprendemos eso. Segundo, podemos ser perseguidos para abandonar la verdad. Esa es otra de las grandes verdades. Primero, somos tentados a dar ese gusto a aquellos que quieren escuchar buenas nuevas. Pero el segundo punto, podemos ser perseguidos por abandonar. ¿Por qué digo esto? Tomando el tema de Micaías, Micaías dice que fue odiado. Aún hay un varón, Micaías, que lo aborrezco, declara la palabra. La Biblia de las Américas dice, todavía queda un hombre que lo odio. Mire usted. ¿Y por qué era odiado? Por su fidelidad a Dios. Este hombre decía, nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Por eso era odiado. ¿Y cuándo iba a dejarlo de odiar? Cuando él le profetizase lo que quería escuchar. Cuidado, hoy en día en la iglesia también va a pasar eso. No van a querer escuchar a siervos del Señor que digan la verdad del Evangelio. Hay congregaciones que no les gusta eso, sino la mentira. Las palabras de este siervo Micaías no eran ciertamente lisonjeras para el oído y los fines de este rey Acab. No eran lisonjeras. Si Acab hubiera amado a Dios, créame hermano, él no hubiera aborrecido a su siervo, porque simple y llanamente le decía la verdad. Así que también puede suceder en la iglesia. Por decir la verdad, podemos ser hasta reprochados. No estamos tan lejos de las verdades estas. Por eso yo le hago esta pregunta. ¿Te incomoda cuando Dios te habla la verdad para corregir alguna actitud negativa que tú tienes en tu vida? ¿Te incomoda la palabra de Dios? Si te incomoda, yo te aplaudo. Yo le aplaudo, hermano, si le incomoda. Porque no es el pastor el que está hablando, es la palabra de Dios la que te está sacudiendo, que te está motivando para que tú te pares de freno y des vuelta de 360 grados y vuelvas a Él. Cambies tu actitud, cambies tu manera de pensar, tu manera de conducirte. Es la palabra de Dios la que incomoda. Y ahí sí tenemos que tener nosotros cuidado y darle gracias a Dios. Todo aquel que obra mal dice que aborrece la luz. Está declarada en Juan 3:20. Entonces este hombre era odiado, pero también este hombre dice que era humillado. Versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, ¿y qué hizo este hombre? Golpeó a Micaías en la mejilla. Le dio prácticamente una cachetada. Los argentinos digamos, ¿no? Le dio una galleta. Los mexicanos, ¿cómo llaman los mexicanos? Ah, le dieron una galleta. Un galletazo, ¿no? Imagínense, eso es lo que le dieron. ¿Cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? De una manera cachacienta, burlona, diríamos. El Espíritu de Dios pasó para hablarte a ti y no a mí. Acá vemos que primeramente este hombre golpeó la mejilla. Esta fue una actitud de reprobación de parte de este profeta falso. Y por la insolencia que él quería percibir de Micaías y por haber afirmado hablar verazmente de parte de Dios. Por eso que fue cacheteado. Yo te estoy hablando en el nombre del Señor esta verdad. Y como esta verdad no te gusta, te duele, tú reaccionas de una manera violenta para golpearme. Eso no hicieron con Cristo Jesús. Que por decir él que era el Hijo de Dios, fue abofeteado, fue cacheteado, fue humillado, fue vejado y fue llevado a muerte de cruz. Exactamente. Esta acción fue seguida de una pregunta sarcástica, acá, pidiéndole al profeta si podía distinguir en qué dirección había salido el Espíritu. Es una pregunta burlona. ¿Qué saben los profetas o los falsos farsantes aduladores acerca del Espíritu de Dios? ¿Cree usted que ellos saben algo del Espíritu de Dios?
no sabe nada. Esta gente siempre está dispuesta a golpear con su lengua. Recuerde, esta gente siempre está dispuesta a hacer payasadas con sus shows. Hasta el día de hoy lo podemos ver. Hacen shows con la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo que a esta gente le interesa es hacer reír a la gente en una manera irreverente. Lo principal es eso, sentirse bien, sentirse cómodo. Y lamentablemente la gracia de Dios, hermano, en sus labios nunca va a tener que actuar así. En nuestra posición de siervo de Cristo, nuestro testimonio debe hacernos olvidar. Debe hacernos olvidar y solamente actuar a la verdad de la palabra de Dios. Micaías fue encarcelado por ello. Dice el versículo 27, echada a la cárcel. Su actitud de honestidad que tuvo hacia Dios tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? Cárcel. Se convirtió en enemigo por llevar la verdad de Dios. Es fácil hacer humillar, irrespetar, murmurar y hasta atar a un siervo de Dios. Es fácil, pero es difícil, hermanos, que la palabra de Dios pueda ser atada. La palabra de Dios nosotros no podemos amarrarla. Su espíritu es como el viento que sopla donde Él quiere. La palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero concluir, hermano, que no se puede torcer la verdad de Dios. Jamás. Por medio de un disfraz, el rey Acab quiso torcer la profecía de Micaías y le costó la vida. Porque dice que en plena batalla se puso un disfraz y una flecha de esas que salió por ahí lo tocó y lo mató porque lo confundió con un soldado que estaba luchando. Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Como digo, la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Podemos decir entonces, hermano, que la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es incorruptible, es inerrante. Nunca se puede especular con la palabra de Dios. No hay ni una sombra de duda acerca de los anuncios de Dios. No hay. Es eficaz. El profeta que habla en nombre del Señor y cuyas palabras no se cumplan es falso. Recuerde eso. Hoy en día muchos creyentes adolecen de este mal. Quieren escuchar mensajes que le hagan sentirse bien, aun cuando a sus ojos presentan actitudes de rebeldía y desobediencia a Dios. ¿Son rebeldes? ¿Son desobedientes? Presentan esas actitudes negativas, pero quieren sentirse bien ante Dios. Y no es así. Recordemos siempre que Cristo y sus discípulos fueron odiados por esa misma causa. ¿No dijo Él? Si a mí me persiguieron, si a mí me golpearon, si a mí me abofetearon, ¿qué esperan ustedes? ¿Que le revienten cohetes? No, de ninguna manera. Finalizo diciendo que la mente carnal es enemistad de Dios. Esto lo va a hacer siempre, ¿eh? Pero sin embargo, de acuerdo a esta historia que hemos estado meditando, hermano, yo le pregunto, ¿cómo vas a responder en tiempos difíciles? ¿Te acomodas en complacer al hombre y así complacerte a ti? ¿Cómo respondes? ¿O obedecerás a la verdad de Dios aun cuando las cosas se pongan difíciles, aun cuando tu vida corra peligro? ¿Cómo respondes? Tenemos el gran ejemplo de este hombre, Micaías, llevado preso, salido para decir una mentira piadosa para ellos, pero por decir la verdad, fue golpeado, fue insultado y fue llevado de nuevo, ¿a dónde? Al mismo lugar donde lo sacaron, la cárcel. Es el mejor lugar para aquel que es verdadero siervo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Y en verdad, Padre Santo, al escuchar esta porción,
podemos nosotros situarnos en una posición que traiga gloria a tu nombre, pero cuesta, Señor. Cuesta recibir vituperios, insultos, el ser vejado, ser insultado, ser golpeado. Pero mayor es la recompensa que un día vamos a recibir, Padre, por ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, pues, Señor, a discernir las cosas tuyas. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu combativo, un espíritu que pueda discernir las cosas del enemigo y las cosas tuyas. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Permite, Padre, que jamás tu palabra pase de moda. Aun cuando el mundo lo celebra de una manera muy peculiar, aun cuando el mundo rechaza la verdad del Evangelio, ayúdanos a propagarla, Señor, de una manera tal que llegue hasta los últimos rincones para que esta gente tenga salvación y para que estos muchos tengan vida eterna, Señor. Pero reconociéndote, Padre, que en Cristo hay victoria. Gracias por este tiempo, Padre. Despídenos con tu paz y tu bendición, pues te lo pedimos humildemente en los méritos del Señor Jesús, a quien sea la gloria, hoy, mañana y siempre. Amén.